Cómo hacer un retrato en 3 simples pasos. Como algo importantísimo, quiero que sepan que a mí como profesor no me interesa darles simplemente mecanismos sistematizados para realizar sus obras, sino que más bien lo que me interesa es que ustedes entiendan lo que están haciendo. En este caso, para realizar un retrato, lo primero que tenemos que tener en cuenta es su estructura. La base de cualquier retrato consta de un cráneo que constituye el 80% de la forma general del rostro, con diversas capas de músculo y piel que la recubren, que constituyen el 20% restante. Y por ello, para poder entender el rostro humano, primero tenemos que conocer su anatomía. A ver, en el rostro humano existen al menos 14 huesos faciales y 43 músculos. Con esto no quiero decirte que tenemos que conocerlos a todos, sino que vamos a enfocarnos en los huesos y músculos que más contribuyan superficialmente a la forma de la cara. Como primero vamos con el cráneo y comenzamos con su vista frontal. Y nuestro primer punto de referencia serán las cavidades orbitarias, que será donde se alojan los globos oculares, que se encuentran justo en la mitad de esta estructura. Arriba de estas se encuentra la división de estos 2 segmentos del cráneo, donde primero podemos encontrar el hueso frontal, que ayuda a la formación de las cavidades oculares. Estas son ovaladas y están inclinadas hacia sus extremos, y a la mitad de ellas se forma el hueso nasal y sus cavidades. Justo encima de esta zona se encuentran los arcos superciliares. Son algo elevados y es donde se encuentran superficialmente las cejas. Suele estar aproximadamente a 2 centímetros de los ojos. La parte orbital seguirá rodeada del arco o hueso cigomático en la parte externa de la cara, que es donde superficialmente encontraremos a los pómulos. La órbita termina de ser rodeada por el hueso maxilar y terminaremos con el hueso maxilar inferior, mejor conocido como mandíbula. Esta se articula al hueso temporal, la cual es la única articulación del cráneo, lo que nos permite tener movimiento. Y por último, por esta zona se verá la parte del hueso parietal, que será mejor vista desde su perfil. La estructura general de perfil la podemos hacer iniciando con la cavidad neurosal, siendo esta un óvalo y terminando con el esqueleto de la cara. Esta zona la conformarán el occipital, el parietal, el temporal, donde se ubica la cavidad auditiva, el frontal y todos los huesos antes vistos, pero esta vez desde otro ángulo. Desde esta vista ya comienzan a ser más notorias varias características específicas del rostro. Tenemos la elevación del arco superciliar con respecto al hueso nasal y las cavidades oculares. Encontramos una zona de coincidencia entre la auditiva y la nasal. Vemos cómo sobresale el maxilar, donde podemos concebir a la zona bucal como una cúpula. Estos elementos nos pueden acercar a una generalidad de cómo se ve un rostro. Ahora, ¿qué le falta a esto para crear un volumen general del rostro? Obviamente, sus músculos. Como en el rostro son muchísimos, vamos a enfocarnos en estos músculos principales, los cuales serán a nivel de lo que vendría a ser el ojo. Vamos a tener el músculo orbicular. Paralelo a esto tendremos el músculo depresor superciliar de la ceja, y en la parte interna de ambos tendremos el músculo prócer. Estos son los que en conjunto se encargan de fruncir el ceño, por ejemplo. En la parte superior lateral, un músculo de la masticación como el temporal, y por debajo otro más con esta misma función como el macetero y sus porciones. En la parte del ya hablado hueso cigomático vamos a encontrar 4 músculos, los cuales se van a encontrar a nivel del labio superior, como primero y lateralmente el cigomático menor y el cigomático mayor. Recordemos que estos músculos contribuyen a darle forma y direcciones a nuestros pómulos, por lo cual es muy importante tenerlos en cuenta. Y un poco más centralizados de estos mismos, el músculo elevador del labio superior y su porción lateral paralela a nuestra nariz, el músculo orbicular de la boca, los músculos de la nariz, los músculos depresores del ángulo de la boca, como también del labio inferior, el músculo mentoniano, el músculo plastima, que es el que une la porción alta del pecho con la cara, los trapecios y el esternocleidomastoideo. Pero ustedes dirán, ¿le falta algo a esto? Obviamente le falta los cartílagos y la piel.
A ver, no es importante que se sepan el nombre de estos músculos, sino más bien lo que sí es importante es el conocer que existen y saber en qué parte se ubican. Todo esto para entender el volumen real de los rostros, porque un error muy normal a la hora de hacer retratos es obviar estas características del rostro, lo cual nos va a hacer que nuestros retratos tengan un volumen muy pobre y diferente a la realidad. Es así que los 3 pasos más importantes a la hora de realizar un retrato serían la comprensión de los volúmenes desde su base, en este caso entender cómo actúan volumétricamente los huesos y los músculos, la estructura de dichos volúmenes, es decir, cómo encajar nuestros retratos, y por último, cómo actúan estos volúmenes en nuestros retratos. Entonces, un ejercicio que te dejo para el día de la fecha sería el analizar nuestros planos de la cara en base a estos conceptos aprendidos, ya sea dibujando sobre una fotocopia de un rostro como en alguna app de dibujo en el celular. Como siempre, muchas gracias por apoyarnos en nuestro Patreon y sepan que van a venir muchos videos más.